Como saben, este es un ciclo que estamos organizando en forma conjunta entre la Usina Social, el CEMUPRO y DEMOS, que es otra organización sin fines de lucro, como la Usina Social. La Usina es un espacio de encuentro, de participación ciudadana, orientado a la producción de proyectos innovadores y transformadores de la sociedad. Fue creado por Miguel Lifshitz sobre fines del 2019 y es un espacio en el cual promovemos el trabajo colaborativo y colectivo para buscar soluciones y propuestas a los problemas de la coyuntura, pero fundamentalmente para poder pensar y construir futuro con una visión progresista, moderna, ecológica e inclusiva. Miguel era un convencido de que las ciudades son el ámbito más propicio para lograr, digamos, el mejor desarrollo económico y social, el ámbito para la innovación, para la mejora en la calidad de vida de los habitantes, es el ámbito más cercano, el ámbito que permite, si se trabaja bien, con planificación, en forma abierta y en forma participativa, lograr seguramente los mejores resultados para cubrir las necesidades de la ciudadanía. En ese marco nos pidió que conformáramos un ámbito de estudio específico para abordar las problemáticas de ciudades, y sobre marzo del año 2020 creamos un laboratorio que se llama Laboratorio de Ciudades en Construcción, y que está desde ese momento trabajando dentro de la usina en el análisis de las distintas situaciones que hoy ocurren en las ciudades y en sus problemas y en sus desafíos de futuro, sobre todo en los gobiernos locales que tienen una mirada progresista. Ese laboratorio de ciudades es un espacio de pensamiento crítico que busca generar a partir del trabajo de todos los días propuestas para poder seguir pensando en cómo mejoramos la calidad de vida, cómo seguimos garantizando derechos, sobre los principios de solidaridad, de transparencia, de inclusión, de uso razonable de los recursos públicos. Este ciclo de formación de ciudades inclusivas se inscribe en el marco del laboratorio, y este es el encuentro número 15 de un total de 28 que tenemos previstos a lo largo de todo este año. Como todos ustedes saben, perdimos a Miguel el 9 de mayo pasado, fue víctima de COVID, y bueno, lógicamente su ausencia nos genera no solo un gran dolor, sino también una gran obligación de continuar con su legado, y un poco es lo que estamos haciendo en este marco. Hace poquitos meses atrás asumió Clara García la presidencia de la usina, y desde entonces, bueno, seguimos trabajando en la cotidianeidad, tratando de aportar a una mejor sociedad desde nuestro lugar. Agradecemos a todos el apoyo, el acompañamiento, la cercanía, la presencia, a los que están participando del curso por confiar en nosotros, y a los docentes, a los que participan como ponentes porque lo hacen también en forma desinteresada y colaborando con la idea que tenemos desde esta institución. Así que muchas gracias a todos por sumarse, por participar, y en particular también un agradecimiento especial a todos los que están detrás de escena, que son los que permiten que esta cuestión funcione sin que colapsemos, y que nos podamos vincular y charlar en este momento entre todos sobre esta temática tan interesante. El ciclo charla del día de hoy, como les decía, es la número 15, un total de 28, y forma parte del inicio de un nuevo eje de trabajo. Cuando arrancamos el curso, el primer eje temático nos permitió hablar de temas vinculados a gobernanza de estados locales, y ahí hablamos de cuestiones vinculadas a la participación ciudadana, a la planificación estratégica, a la planificación sectorial, a distintas cuestiones vinculadas a la gestión fiscal de los recursos, de los gastos públicos, a temas de seguridad pública en los municipios. Luego abordamos las temáticas del segundo eje, vinculadas todas a políticas sociales y a cómo hacer las ciudades más inclusivas y más integrales, digamos, en relación a las políticas de niñez, a las políticas de juventud, a las políticas de diversidad, a las cuestiones vinculadas al esparcimiento, a la cultura, al deporte y también a la salud pública. Hoy vamos a arrancar con un nuevo bloque, como les decía. Este nuevo bloque habla específicamente de temas relacionados con el espacio público, la convivencia y la calidad de vida. Y en el marco de este eje de trabajo vamos a tener 6 encuentros
durante los meses de septiembre y octubre, dentro de los cuales se van a abordar temas vinculados a la movilidad, a la articulación público-privada, a los aspectos de preservación ambiental y biodiversidad, cuestiones específicas relacionadas con infraestructura y hábitat, y también aspectos relacionados con matriz energética y sustentabilidad ambiental. En cada uno de estos temas hay propuestas, hay planes, hay proyectos, hay experiencias concretas para contar de cuestiones que han mejorado la calidad de vida de miles de personas, y lo más importante es que la cuentan los protagonistas, aquellos que participaron en forma directa en su formulación y en su ejecución. Así que para nosotros es una alegría poder hoy iniciarnos en este marco. Hoy vamos a hablar específicamente de articulación público-privada en la construcción de ciudad. Tenemos realmente experiencias muy valiosas en algunas de nuestras ciudades en la provincia de Santa Fe y en particular en Rosario, y tenemos hoy con nosotras a dos personas a quienes valoro enormemente por su calidad profesional, por su trayectoria, por su empuje y fuerza de trabajo, bueno, y por montones de condiciones que a lo largo de este tiempo que me ha tocado trabajar con ellas, me han permitido ver, digamos, los logros de ese esfuerzo. Vamos a hablar de un tema, como les decía, que es realmente trascendente porque ha permitido mejorar la calidad de vida de muchas personas a partir de un concepto de vinculación y de trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, pero siempre con una mirada puesta en cómo mejorar el bien común. Y bueno, y hoy nos van a contar la experiencia que han tenido en este marco, y los resultados alcanzados en los últimos años en materia de mejora de calidad de vida, de generación de espacios públicos. Hablábamos con Mirta ayer, tratamos de sacar algunas cuentas en relación a la cantidad de espacios públicos nuevos que se han generado a partir de estos procesos de articulación público-privado, por ejemplo en la ciudad de Rosario. No nos dan las manos para contar la cantidad de hectáreas, así que bueno, eso ha sido un logro enorme. Bueno, les voy directamente a presentar ya a la primera panelista, que es Mirta Levini, que la hemos tenido también en otro de los ejes temáticos, en el primero, cuando hablamos de áreas metropolitanas, pero en este caso nos va a hablar específicamente de articulación público-privada en el desarrollo urbano, cuáles son sus ventajas, las innovaciones que se introdujeron a partir de la generación del Plan Urbano Rosario en el año 2007, y bueno, y los distintos instrumentos que se han instrumentado para poder llevar adelante captación de plusvalías urbanas y aplicación de esas plusvalías a lo largo del tiempo en la ciudad. Mirta la conocen, es arquitecta urbanista de la Facultad de Arquitectura y Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, es especialista y máster en patrimonio urbano, restauración y ciudad de la Universidad de Valladolid, de España. Desde el año 1999 se ha desempeñado como profesora adjunta del taller de teoría técnica urbanística, y en los últimos años como docente en la carrera de especialización de la UNR. Ocupó cargos de directora del Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario, directora general de Metropolitana, que es la Unidad de Planificación y Gestión Estratégica de Rosario, y secretaria de Planeamiento Municipal, entre otros cargos y participaciones. Y ha sido autora de diversos libros y publicaciones, que van a estar colgadas también dentro del campus de la usina con su currículum, por si quieren también acceder a verlo. Bueno, dejo en compañía de Mirta para que arranque con la presentación, y bueno, saben que los que quieran hacer preguntas las pueden ir volcando en el chat, que yo las voy a ir tomando para después hacerlas sobre el final de la charla una vez que termine la segunda ponencia. Muchísimas gracias, Mirta, te damos la palabra. Estás muteada. Perdón. Gracias por la presentación, gracias Gustavo y a la usina por permitirnos establecer estos mecanismos de reflexión tan interesantes en nuestras ciudades. Yo voy a compartir pantalla para hacer la presentación. A ver.
A ver si puedo... no sé qué pasa, tengo... Fíjate si podés cerrar ese cuadro de diálogo, Sí, que ahí esa, está, ahí es está, lo que no te ahora sí, deja correr la presentación. claro. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de la articulación público-privada, que en realidad en la ciudad de Rosario se enmarca en un proceso bastante complejo de diseño de un cuerpo normativo y de gestión que se aplica en toda la ciudad, con la idea de captar riquezas que genera, todos sabemos que el desarrollo urbanístico de una ciudad genera riquezas, y la gran pregunta para los urbanistas o la gran reflexión que debemos hacer es quién se queda con esas riquezas, cómo hacer para que el urbanismo establezca mecanismos que permitan una redistribución de esas riquezas en forma más equitativa, ¿no? Estos mecanismos nos han permitido no solo desarrollar grandes proyectos para la ciudad, sino, por ejemplo, implementar una política de preservación del patrimonio, y también desarrollar distintos convenios y un régimen de concesión un poco más elaborado que el tradicional que han tenido muchas otras ciudades, ¿no? Este desarrollo de mecanismos de articulación no solo se ha dado con el sector privado, sino también ha sido utilizado para relacionar distintos ámbitos públicos, y también se ha podido extender en la experiencia más reciente en el área metropolitana de Rosario. Lo primero que quiero decir frente a estos temas es que la tarea que se ha desarrollado en la ciudad de Rosario ha sido sumamente importante, y no hubiera sido posible sin el apoyo político y el empuje que hemos tenido, sobre todo de parte de Miguel Lifchitz, con el cual he podido trabajar, he tenido el orgullo de trabajar durante 27 años en distintos cargos de la gestión, y creo que estas cosas, estas transformaciones o estas innovaciones en materia urbanística solamente son posibles si hay apoyo político para impulsarlas. La ciudad de Rosario tiene una ciudad que ya hoy supera el 1.000.000 de habitantes, y que ha crecido no solamente en términos de población, sino más que nada en su rol como cabecera de un área metropolitana. Y cuando uno tiene que desarrollar un plan o diseñar un plan para la ciudad, creo que una de las cosas que se pone sobre la mesa es cómo poder concretar un plan con los recursos que dispone un municipio, ¿no? Y la verdad es que la mayor parte de los municipios de la Argentina carecen de financiamiento para llevar adelante obras públicas, apenas si pueden tener financiamiento para el mantenimiento básico de una ciudad. Entonces, cuando uno diseña un plan, surge este cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo hacer para que el plan se concrete? Bueno, nosotros hemos desplegado una serie de instrumentos, desde normas urbanísticas más generales, que se fueron aprobando una a una, estableciendo distintos mecanismos, normas urbanísticas particulares que refieren a porciones más acotadas del territorio, con los planes de distrito, planes maestros, planes especiales, áreas de protección y planes de detalle, los planes sectoriales que refieren a temáticas más puntuales de interés, y por último el reglamento de edificación, que es un instrumento que ya refiere particularmente a las edificaciones en una ciudad y que permanentemente está siendo renovado, ¿no? Desde el plan de la ciudad, hoy en el urbanismo se reconoce la necesidad de priorizar intervenciones, ¿no? ¿Cómo priorizar estas intervenciones? Bueno, para eso aparece la figura de los planes maestros,
que en Rosario es este abanico que aparece acá abajo de las centralidades urbanas llevadas adelante a través del proceso de descentralización, el frente costero, el desarrollo del nuevo eje metropolitano norte-sur, que tiene conexión justamente con todas las localidades que rodean a Rosario, como el eje este-oeste que vincula tanto Puerto Norte, el aeropuerto, como todas las localidades que están en el cordón oeste, o el borde de los arroyos, que es otra gran intención de la ciudad de llevar centralidad a través de los cursos de agua, no solamente sobre el Paraná, sino también utilizar los bordes de los arroyos como puntos de focalización o posible focalización de centralidad. Y también el control de la expansión de la ciudad con el frente territorial. Estos instrumentos o la creación de estos instrumentos tienen por objeto generar un desarrollo planificado de la ciudad, pero más que nada a través de estos instrumentos lograr fuentes de financiamiento genuina para llevar adelante, como les decía, el plan de la ciudad. Captar los beneficios extraordinarios que produce este desarrollo urbano y invertir esos recursos en el desarrollo de proyectos estratégicos. Para esto hay distintas modalidades, los distintos convenios en distintas escalas que hemos profundizado, y como les decía al principio, el régimen de concesión con obra pública con un mecanismo bastante más novedoso que el tradicional. Para esto la ciudad implementó desde el plan de la ciudad y a través de las más de 300 normas que se fueron aprobando en todo este proceso, una figura que es la figura del mayor aprovechamiento urbanístico. Una dificultad que tiene la ciudad de Rosario es que al no ser una ciudad autónoma no puede aplicar, no puede cobrar impuestos. Entonces, ¿en qué consiste esta figura? En reconocer que en determinadas situaciones urbanas, por ejemplo, en un frente de renovación, en un corredor urbano, que es una calle con mayor especialización, o en un tramo de completamiento, por ejemplo, cuando ya existen edificios en altura, ahora lo vamos a ver en algún ejemplo, o en áreas mayores a 5.000 metros cuadrados, donde se desarrollan proyectos especiales como Puerto Norte o como otros proyectos que vamos a ver. En todas esas situaciones urbanas se dan indicadores especiales porque justamente son situaciones excepcionales en la ciudad. Entonces, al dar indicaciones normativas, el Estado lo que está haciendo es valorizar esas situaciones urbanas. Esa valorización que otorga la norma y que privilegia a determinados propietarios por sobre otros, hace que hoy exista este interés de establecer un régimen de compensación cuando esos propietarios son objeto del uso del mayor aprovechamiento urbanístico. Entonces, tanto el plan de la ciudad como todo el conjunto normativo establece que el municipio, en todas esas situaciones urbanas privilegiadas, donde a través de las normas que dicta está otorgando mayores beneficios a determinados propietarios por sobre otros, tiene el derecho a cobrar un precio compensatorio. Este precio compensatorio pasa a integrar distintos fondos, fondos de tierra, fondos de obras públicas, el fondo de preservación, u obras directas que se establecen en los distintos convenios que permiten al municipio llevar adelante intervenciones que no podría financiar con recursos propios. Las normas para esto se organizan, las normas generales, en estos sectores, el área central, primer anillo, segundo anillo, que tienen una caracterización diferenciada, es decir, el área central donde se concentra toda la edificación y donde existe una diversidad de situaciones distintas. Esta diversidad hace, por ejemplo, que en la norma manzana por manzana se reconozcan los tramos donde ya
existen edificios, entonces entre dos edificios en altura se genera el tramo de completamiento. Cuando existe viviendas de valor patrimonial, se genera lo que se denomina el tramo de preservación, y el resto es el área general. Entonces, cuando hay un tramo de completamiento, los propietarios de esos lotes que están en el tramo de completamiento pueden pedir el uso de un mayor aprovechamiento urbanístico. Esto genera recursos en ese tramo, el propietario solicita el uso del mayor aprovechamiento y paga un precio compensatorio. Para que tengamos una idea que representa esto para el municipio, por ejemplo, en un edificio de Pellegrini, donde existen estas situaciones, que en realidad es un corredor urbano, al igual que en el resto de los corredores que conforman el primer anillo, el municipio se queda con el valor de un departamento de estos edificios. Estos mecanismos han servido para implementar a su vez una política de preservación bastante interesante, y también se han aplicado en el caso de convenios cuando la norma extrae como un bocado en áreas especiales, establece en la categoría de área de reserva para plan especial. Entonces, en esas porciones territoriales, que son las que están marcadas con estas manchas amarillas, aplica una norma especial y aplica la figura del convenio, donde se establece el cálculo del mayor aprovechamiento. Durante la gestión, en los 2 periodos de gestión que me tocó participar como secretaria de Planeamiento, desarrollamos más de 59 convenios de preservación, gracias a los recursos que incrementaban el fondo de preservación, con un programa de esfuerzo compartido, donde el privado hacía parte del aporte y el municipio, a través de los recursos que ingresaban por estos mecanismos, podía apoyar a los propietarios a rehabilitar inmuebles importantes de la ciudad, que muchos de ellos empezaron a notarse como una política de revalorización del área central de la ciudad. Es decir, que estos recursos no solamente servían para llevar adelante obras, sino también servían para sostener una política de preservación. En cuanto a los mecanismos de articulación con el sector privado, uno de los mecanismos más utilizados en los convenios urbanísticos que se desarrollaron, permitieron llevar adelante el plan de desarrollo de la costa. Estos 2 mecanismos, los convenios y el régimen de concesión, permitió al municipio reconstruir el borde costero en una extensión ininterrumpida de 7,5 kilómetros, controlar las áreas de concesión con la circulación pública y la construcción de espacio público, y llevar adelante 7 grandes intervenciones que desarrollaron en esta cadena a lo largo de la costa. En la costa norte, el municipio desarrolló un plan de rehabilitación de los balnearios y estableció como una división virtual de este fragmento costero, asignándole a cada una de estas intervenciones una serie de obras a llevar adelante para concretar no solamente el proyecto del bar, sino también la rehabilitación de los espacios exteriores, ¿no? Esto a través de convenios. Se llevó adelante, bueno, este convenio que no se logró desarrollar en su totalidad con remeros, también pretendía la apertura de un espacio público importante sobre la costa. En el corredor central también hubo un esfuerzo muy grande del municipio de planificar, desarrollar un proyecto completo de la costa, volver a utilizar este mecanismo de división virtual de la costa, y a través de cada una de las concesiones que se fueron llevando adelante, se pudieron reconstruir
tanto los espacios interiores, que pasaron a ser los bares más atractivos de la ciudad, llevados adelante con este régimen de concesión, pero fundamentalmente haciendo hincapié en construir espacios públicos exteriores que la gente se fue apropiando y que se transformaron verdaderamente en los grandes espacios públicos de la ciudad, construidos por los mismos concesionarios, tanto en las obras que no están visibles, como son las obras de infraestructura, desagües, iluminación, pavimentos, parquización, hicieron que estos lugares pasen a ser lugares de gran convocatoria pública, ¿no? En algunos de ellos también invirtió el municipio completando estas intervenciones, por ejemplo, con la construcción del Distrito Centro o de la Isla de los Inventos y Experimentos. Así, paso a paso, se llevaron adelante intervenciones en todos los bares, más de 15 bares se rehabilitaron en la costa. También con una pretensión de que se mantenga este doble recorrido costero, peatonal sobre el borde del río y vehicular en la segunda franja. Estos recorridos también fueron atravesados, por ejemplo, con la obra de la explanada del Monumento a la Bandera, que cruzaba estos recorridos y permitió conectar el monumento con la estación fluvial, y la rehabilitación de los galpones del área central, que se hizo con la ayuda de financiamiento del gobierno provincial. Así, esta suma de obras públicas más las obras privadas, por ejemplo, de Puerto Norte, que formaban parte de este esquema de rehabilitación costera, es decir, Puerto Norte para nosotros era un fragmento de costa que había que completar, y no teniendo recursos el municipio para llevar adelante obras en terrenos que pertenecían en su totalidad a propietarios privados, o la porción que pertenecía a la DIF, pero que para nosotros se comportaba como un privado más, voy a explicar después por qué, se lograron obtener a través de estos mecanismos de convenio con el sector privado, se lograron obtener de las 100 hectáreas de terrenos privados, 42 hectáreas para uso público y construidas por los privados. Estas tierras que estaban abandonadas, que pertenecían a antiguas cerealeras, que se resistían trasladarse al Puerto Sur, se logró a través de estos mecanismos, se logró reconvertir el sector y transformarlo con un criterio de parcelamiento en unidades de gestión, es decir, cada unidad de gestión pertenecía a un propietario distinto, muchos de ellos con conflictos con el municipio, por ejemplo, en el caso de servicios portuarios, varios juicios con el municipio por su resistencia a trasladarse al sur, terminaron resolviéndose cada una de estas situaciones legales con los convenios que llevamos adelante. La mayor pretensión de estas intervenciones era lograr que Puerto Norte pasara a ser un fragmento más de la costa sin interrupción en estos recorridos públicos. La idea era que cualquier ciudadano, cualquier rosarino pudiera caminar desde el Monumento Nacional a la Bandera y llegar a través de la calle recreativa o del paseo costero hasta Puerto Norte y poder disfrutar de estas placitas o de estos balcones frente al río. Cosa nada fácil, siendo terrenos privados. Cada uno de estos convenios significó para el municipio ganar una gran batalla de apropiación de espacios públicos, los espacios públicos sobre el río, quitándole o pidiéndole al privado que ceda parte de estos espacios al municipio y que encima desarrolle las obras necesarias para que se abran al río y que permitan su uso público. Así, uno a uno, se fueron completando estos convenios usando dos figuras muy importantes.
Cada convenio llevó un plan de detalle, que era el plan normativo, que fijaba los trazados, los índices de construcción, las tipologías edilicias, las alturas, los espacios públicos a ceder, y un convenio urbanístico, que era el instrumento de gestión, que establecía los compromisos, los plazos, el cobro de mayor aprovechamiento, la inversión en tierra para vivienda social, la inversión en infraestructura, que en muchos casos trascendió Puerto Norte, es decir, la construcción de plantas de subestación de energía o plantas de gas, que no solamente sirvieron para Puerto Norte, sino para los barrios aledaños, e inversión en espacio público. Es decir, que cada unidad de gestión tuvo su plan de detalle y su convenio urbanístico, aprobados cada uno de ellos por una ordenanza municipal, lo que le fue dando transparencia al proceso que se llevó adelante. En cada convenio existían estas tres categorías: inversión en tierra para obra social, para vivienda social, inversión en obras públicas y de infraestructura, inversión en espacios públicos, ya sea avenidas, calles o ramblas, y muchas de estas avenidas trascendiendo Puerto Norte. Todos estos convenios, como les decía, tenían un doble frente. Por un lado, preservar los espacios costeros, y por el otro lado también dar continuidad al sistema de ramblas que se va dando sobre las avenidas. Uno a uno se fueron resolviendo no solamente los aspectos urbanísticos vinculados con estos convenios, sino también los pleitos que existían y que entablaron muchos de estos operadores frente al municipio por resistirse a trasladarse al sur de la ciudad, donde la ciudad, una de las pocas ciudades del país que se animó a trasladar un puerto completo, y que este traslado del puerto le significó a la ciudad la posibilidad de recuperar toda la costa para nuevos usos, para usos públicos. La inversión total de Puerto Norte está estimada en $60 millones, inversión que hicieron los distintos privados y que están volcados en los convenios, muchos de ellos todavía en procesos de ejecución. También recurrimos a un mecanismo bastante ingenioso para evitar que estos recursos perdieran su validez a través del tiempo, es decir, que se homologaron los aportes monetarios a el metro cuadrado de obra pública municipal, al precio, al costo del metro cuadrado de pavimento, el metro lineal de pavimento de obras públicas, para que a través del tiempo, sabiendo que estos convenios se desarrollarían en un periodo bastante prolongado, estos proyectos sabemos que llevan 10, 15 años en concretarse, que para que no perdieran validez esos recursos, se establecieron los valores homologados a los valores de la obra pública. Y eso hace que hasta hoy el municipio siga construyendo a través de estos convenios, o siga recibiendo obras a través de estos convenios. Otra renovación que se plantea en continuidad con la costa, y que ustedes ya la empezaron a ver a través de algunos ejemplos, son los convenios que se llevaron adelante sobre Avenida Wilrey como continuidad del sistema costero. Muchos de ellos hoy ya están en plena construcción. No solamente fue objeto de convenio la costa sobre el río Paraná, sino también sobre los arroyos, como les decía al principio, con la pretensión de que las obras que se desarrollaran sobre los arroyos sirvieran para sanear los arroyos, para construir nuevo espacio público también sobre estos frentes costeros, y con la idea de organizar el conjunto de proyectos que el municipio había identificado que se podían encadenar
a lo largo del arroyo, por ejemplo, en este caso el arroyo Ludueña, y el municipio empezó a desarrollar convenios con los privados para poder consolidar y cuidar también, planificar el desarrollo de espacios públicos sobre los bordes costeros, los bordes, en este caso, del arroyo Ludueña. Uno de los convenios que tuvo mayor trascendencia, el que nosotros denominamos Parque Habitacional Ludueña, un convenio que pretendía la reconstrucción del borde del arroyo. Esto todavía está en construcción. Este proyecto tuvo bastantes dificultades por problemas de administración. Otro de los problemas que tuvimos que afrontar a lo largo de este proceso es que en nuestro medio existía poco desarrollo de empresas capacitadas para llevar adelante procesos de este tipo, es decir, desarrolladores que tuvieran el expertise necesario para poder desarrollar emprendimientos de urbanización de esta magnitud que no existían hasta este momento en la ciudad. Pero a pesar de esto, se logró en este caso que el privado cumpliera con las cargas públicas, construyendo una escuela, construyendo un centro de salud, construyendo un centro deportivo y el estadio que le permitió al municipio ser sede del Mundial de Hockey. Todos estos emprendimientos que se construyeron en este proyecto, al igual que las infraestructuras, fueron construidas por el sector privado a través de este mecanismo de realización de obras por los convenios urbanísticos. También con una valorización importante tanto en tierras que deja el urbanizador bien posicionadas, con infraestructura y con servicios, en obras de infraestructura, la construcción subterránea de todas las infraestructuras que se hicieron, y en las obras de equipamiento, como les decía, la construcción de una plaza en el Distrito Oeste, en otro lugar, la construcción de una escuela, del centro de salud, la cancha de hockey y el edificio de servicio que acompaña a este emprendimiento. Trasladada esta experiencia con el desarrollo del ente de coordinación metropolitana, un logro importantísimo que consigue la ciudad de Rosario, sentando a la mesa a todos los intendentes que rodean a Rosario como ciudad central, se logró conformar un programa que permite que se denominó Construyendo Lazos Metropolitanos, que permitió a la ciudad de Rosario reforzar estos proyectos que se habían iniciado desde Rosario y dar continuidad a muchas de estas intervenciones, rescatando aspectos fundamentales que sustentaban estos grandes proyectos, que es la preservación de los ríos, arroyos y canales, la construcción de grandes parques que ya trascienden el ámbito local, como el sistema costero que hoy avanzó sobre Baigorria y generó una apertura en la ciudad vecina de Baigorria, o hacia el sur, la intervención sobre el arroyo Saladillo que vincula con Villa Gobernador Gálvez, o el sistema de rondas que comunica a Rosario con las localidades a través de un anillo que circunvala a la ciudad. Estos planes interjurisdiccionales metropolitanos sirven para, por ejemplo, en el caso de Funes y Rosario, hacer la contrapartida de Parque Habitacional Ludueña en Funes, en el caso de Baigorria, continuar el sistema costero hacia el norte, en el caso de la intervención en el sur con el SWIFT, replicar la intervención sobre el arroyo Saladillo, o en Pérez generar el Parque Empresarial Rosario Pérez y Soldini. Como reflexiones finales me interesa remarcar que la estrategia de actuación público-privada en la ciudad es una estrategia que se encuadra en un plan que garantiza
un reparto más equitativo de beneficios del desarrollo urbano, al incorporar mecanismos regulados de interacción con el sector privado, que permite financiar proyectos que forman parte del plan de la ciudad, hacerlos posible, concretarlos, que permite que estos proyectos que fueron previamente planificados y programados por el municipio continúen y garanticen el completamiento de los sistemas ribereños, tanto sobre la costa del río Paraná como sobre los arroyos, sumando importantes espacios públicos, un sistema vial integrado que nunca hubiera podido concretarse con recursos municipales, con recursos públicos. Estos proyectos permiten captar los recursos privados, por ejemplo, permitieron trasladar el puerto, una gran operación urbanística, reconvertir e integrar un sector que estaba totalmente abandonado y con problemas de contaminación ambiental, producir una apertura al río y a los arroyos sin inversión pública y ampliar los beneficios que reportan estos proyectos, llevando infraestructura de servicio a los barrios aledaños. Este proyecto, este proceso que desarrolló la ciudad de Rosario, como les decía, fue implementado en Rosario y completado en el área metropolitana. Tuvo un carácter continuo durante más de 20 años, ininterrumpido y de construcción acumulativa. Consolidó políticas de Estado de largo alcance, desarrolló instrumentos innovadores que hoy son aplicados en otras ciudades del país y que Rosario un poco llevó la delantera en este proceso. Se sostuvo gracias a la estabilidad y permanencia de las estructuras institucionales, adquirió maduración y conocimiento por parte de la ciudadanía porque han pasado muchos años y todavía estos mecanismos de compensación siguen ingresando al municipio y se siguen utilizando, algunos con más dificultades que otros, pero los mecanismos están y el uso del mayor aprovechamiento urbanístico ya ha tenido una vigencia importante a lo largo de todos estos años, y fundamentalmente que el proceso se estructuró como proceso de planificación concurrente, es decir, haciendo interactuar distintos instrumentos, distintos mecanismos, distintos procesos de planificación en forma conjunta. Solamente me resta decir de que obviamente la ciudad de Rosario ha dado un salto cualitativo en cuanto a instrumentos urbanísticos. De todos modos, nada de esto es suficiente para resolver la enorme cantidad de conflictos, y sobre todo conflictos sociales, que el urbanismo de por sí no es la única disciplina. El urbanismo puede colaborar o puede hacer un aporte a la transformación de la ciudad, pero indudablemente se debe recurrir a otras políticas, sobre todo en el orden social, en el orden económico, que permitan que los municipios, no solamente el municipio de Rosario, sino en general los municipios del país, puedan saldar las grandes deudas que existen en materia de vivienda social, las deudas de pobreza, la construcción de hábitat en los lugares más carenciados de la ciudad. Bueno, acá termino y muchas gracias a todos por este tiempo de atención. Bueno, muchas gracias, Mirta. La verdad es que realmente una presentación con muchísima información y con muchos instrumentos y herramientas que creo que pueden ser de utilidad para las ciudades. Tengo después alguna preguntita que te voy a hacer después de la exposición de Helio, en relación casi a lo que dijiste sobre el cierre, en relación a alguna cuestión de desafíos de futuro, pero la dejamos para después. La voy a presentar a Eleonora Scagliotti ahora. Eleonora nos va a hablar sobre la articulación público-privada en el desarrollo socioeconómico local.
la articulación pública-privada como instrumento de gestión local, oportunidades y desafíos ante un nuevo paradigma de las ciudades, territorios transformados, instrumentos aplicados en Rosario en relación a la construcción de obra pública, la iniciativa privada, la figura del convenio urbanístico, el fideicomiso, el consorcio público-privado, inversiones privadas en espacio público, generación de empleo y mecanismos exitosos de articulación. Eleonora Scaglietti es licenciada en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario. Fuimos compañeros de banco durante muchos años con ella en la facultad, y con otro integrante que está acá también en la sala, otra integrante. Bueno, actualmente se desempeña como especialista en diseño y gestión de proyectos de articulación público-privada en Fixit, que es una agencia de innovación social. Ocupó cargos de secretaria de Producción y Desarrollo Local, subsecretaria de Planeamiento, subsecretaria de Economía de la Municipalidad de Rosario, fue gerenta de la Agencia Municipal de Inversiones y Proyectos Estratégicos, fue vicepresidenta de la Agencia de Desarrollo Región Rosario y vicepresidenta de la Estación Terminal Mariano Moreno. También fue coordinadora general del Sistema de Administración Económico-Financiera de la ciudad. Obtuvo becas de estudio en el Lincoln Institute of Land Policy para asistir a cursos de desarrollo profesional sobre impuestos a la propiedad inmobiliaria en América Latina, y en la Agencia de Cooperación Española y el Instituto de Estudios Fiscales para participar como representante del país en el segundo curso sobre presupuesto, gasto público y control. Bueno, te damos la palabra, Leo. Somos todos oídos. Bueno, gracias por participar. Gracias a todos, y realmente, como decía Mirta, es un gusto estar participando de la usina, y sobre todo por poder contar esta experiencia, de la cual, bueno, muchos fuimos parte, y en particular en estos instrumentos de articulación, sin duda, Mirta y Carmen Donadío fueron dos pilares fundamentales, así que yo voy a aprovechar para contarles, de alguna manera, algunos instrumentos que Mirta ya comentó. Los vamos a pasar más rápido, y ir a algunos que tenía previstos y que no fueron presentados por Mirta, así no los aburrimos. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bien. Bueno, como decía la presentación, la idea es en esta parte enfocar un poco más en lo que es el impacto de la articulación público-privada en términos del desarrollo socioeconómico de una ciudad. Sin duda, la capacidad de estos instrumentos para revitalizar el espacio público desde el urbanístico es de alguna manera lo que contó Mirta, pero vamos a ver que también estos instrumentos, Mirta mostró algunos números en términos de lo que significaron para la inversión en espacio público, tienen un gran impacto en lo que es la economía, y también un impacto desde el punto de vista social en términos de empleo. Muy corto algunos conceptos generales. Digo, la verdad es que no hay, me gusta siempre empezar por esta presentación diciendo que no hay consenso en cuanto a la definición de las APP, tampoco hay consenso en cuanto a los límites y amplitud, y por eso vamos a ver acá distintos instrumentos, algunos que son los más tradicionales, como el de concesión de obra pública, y otros de los más novedosos, como el de convenio urbanístico que contó Mirta, que Rosario se animó de alguna manera a aplicar. Vemos ahí distintas definiciones. La primera, la de Fitzen y Lowen, que son los pioneros en materias de APP, las del Banco Mundial y las del BID, las dejo en la presentación, pero sí destacando que estas tres definiciones mostraban algunas características principales que tienen las APP. En primer lugar, que hay una relación vinculante, es decir, hay un contrato. Y ahí la veo a Carmen, y yo voy a resaltar esto varias veces en la presentación. Las APP en Rosario tuvieron dos características para mí centrales, o tres: la decisión política, la innovación y la legalidad. Sin la legalidad y la transparencia en estos procesos hubieran fracasado. La verdad que nosotros tuvimos en la construcción de un marco legal que garantizara la sustentabilidad de estos instrumentos un tema central. O sea que las APP para nosotros son siempre, y siempre son así, una relación vinculante. Hay un contratista y un contratado. Hay una relación de interdependencia entre el sector público y el privado, no hay una relación de agencia ni de superioridad, ambas partes comparten riesgos, ambas partes tienen objetivos comunes, y estos objetivos comunes, que es esta característica, Gustavo la nombraba al principio en la presentación, tienen que ver con que las APP tienen que ayudar a promover el desarrollo común. Sin esta característica no es una APP.
Y entonces en la APP aparece la tercera parte. Está el Estado, está el privado, pero están los beneficiarios finales que no nos tenemos que olvidar. Entonces, en esta construcción de un objetivo común, aparecen sin duda los beneficiarios finales que tienen que ser parte fundamental de las APP. También las APP suponen una vinculación entre el Estado y el privado en todas las fases del proyecto. Al privado no hay que buscarlo solo para que financie, sino para que también construya, porque muchas veces las ideas del privado fortalecen un proyecto que es en espacio público. O sea que es muy importante que esta vinculación, de manera transparente, sin duda, se dé en todas las fases del proyecto. Y por último, y no menor, los riesgos compartidos, algo que también vamos a mencionar siempre. Las APP no reducen los riesgos totales son los mismos, pero sí se comparten de manera más eficiente y más equitativa entre las partes. Es decir, el privado tiene riesgos, al igual que los tiene el Estado. Decíamos también que no hay consenso en cuanto a los límites o la amplitud. Las APP pueden ir desde un proceso simple de licitación o privatización, hasta modelos más comprometidos, si se quiere, donde el privado tiene una participación más amplia, que tienen que ver con modelos de gestión conjunta, como puede ser las agencias o los consorcios de desarrollo. Esto es importante porque también uno en la bibliografía ve muchas experiencias de APP, y como decimos, Rosario tuvo la capacidad de utilizar muchas de ellas, y vamos a ver desde las más tradicionales, que es la concesión de obra pública, hasta las más novedosas, como son los consorcios, o los fideicomisos públicos privados. Las APP para las ciudades sin duda están atravesando desde hace tiempo, desde fines de los 80, este paradigma de la descentralización. La descentralización de funciones sin duda potencia las alianzas, porque para las ciudades es más fácil construir alianzas o articular, porque están más cerca de las empresas, están más cerca del sector privado, es más fácil la coordinación. O sea que la descentralización por ese lado es una oportunidad, pero por otro lado casi que la descentralización exige las alianzas. Mirta comenzaba diciendo que las ciudades prácticamente no tienen la posibilidad, hoy por hoy, con todas las funciones que tienen y las obligaciones en cuanto a gasto corriente, de tener recursos remanentes para realizar inversiones. Sin duda vemos ahí algunos datos que tienen que ver con cómo pasaron los países de América Latina de 1980 a 2007, donde Argentina, los gobiernos subnacionales pasaron de tener el 22% de responsabilidad del gasto a más del 50%, y este proceso continuó. Entonces, sin duda, con esta generación de nuevas responsabilidades en materia de gasto para los gobiernos locales, es necesario atraer al sector privado a que realice proyectos de inversión que de otra manera no se llevarían a cabo. Entonces las APP lo que permiten a los gobiernos locales es evitar o minimizar gastos en infraestructura y tener igualmente los beneficios de esa infraestructura en espacio público. Transferir, como decíamos antes, también una parte de los riesgos y los costos al sector privado, y asumir nuevas funciones, porque veíamos también recién, y lo vamos a repasar, muchos de los espacios recuperados, sin duda el privado también los ha logrado mantener a lo largo de este tiempo. Y para cerrar esta cuestión más teórica, si se quiere, ¿cuáles son las buenas prácticas en materias de APP según el BID? Y que en Rosario hemos tratado de preservar en todo momento, marcos regulatorios claros, lo que decíamos. En todos estos procesos nosotros tuvimos, Mirta lo decía con los convenios urbanísticos, ordenanzas y normas que amparaban y regulaban el proceso. Fundamental la transparencia en la selección del privado. Esto es algo que también vamos a rescatar todo el tiempo. En ningún momento la elección de la contraparte privada era aleatoria. Hubo claros procesos de transparencia y de criterios conocidos y predeterminados para seleccionar al privado. Una distribución adecuada de los riesgos, la norma dice, o las reglas, o las buenas prácticas dicen que en general los riesgos se deberían distribuir de acuerdo a quien mejor sabe soportarlo, y en esto en general tiene que ver con que el privado sabe mejor soportar los riesgos de construcción y de mantenimiento, y el Estado todo lo que tiene que ver con cuestiones políticas o normativas, y claridad en los procesos de selección. Es fundamental, si no hubiera habido esta claridad, si hubiera habido alguna desconfianza en la selección del privado, se hubieran caído estos mecanismos. Bueno, ¿cuáles son los territorios que se han transformado? Mirta contó, y vamos a pasar más rápidamente, el de la recuperación de la costa de Rosario, sin duda central, y vamos a presentar otros tres: la conformación del área tecnológica del nodo Rosario, el ex batallón de zona sur, la remodelación integral de la terminal de ómnibus y el mercado del patio. ¿Qué instrumentos se utilizaron? El de concesión de obra pública, el de convenios urbanísticos, y vamos a incorporar dos más: fideicomiso público-privados y consorcios. Todos estos instrumentos estuvieron atravesados por algunos ejes rectores.
Decimos siempre el principio de legalidad, fundamental asegurar que detrás de cada uno de estos instrumentos había normas que regulaban los procesos, que en primer lugar que implementaban los mecanismos, los reconocían y validaban los procesos. Principios de transparencia. Mirta cerraba la charla contando de alguna manera que la ciudadanía se había apropiado y conocía estos instrumentos. Bueno, la realidad es que también me gustaría decir que todas las áreas públicas conocen estos instrumentos, los aplican desde el Ejecutivo en todas sus secretarías, hasta el Consejo Municipal, hasta el Tribunal de Cuentas como órgano de Contralor, es decir, todas las áreas de alguna manera que participan en la creación, construcción y mantenimiento de estos instrumentos, en Rosario los conocen y los validan. Y por último, y no menor, Rosario se ancló para implementar todos estos instrumentos en fuertes procesos de articulación institucional. Ustedes van a ver que en general, además de participar el Estado local, en los fideicomisos y los consorcios aparecen otras figuras, como puede ser una empresa del Estado, como puede ser el Polo Tecnológico Rosario como asociación civil. Es decir, hay un fuerte anclaje en las instituciones de la sociedad civil que eran preexistentes a estas figuras. Muy rápidamente, Mirta comentaba también que la concesión de obra pública en Rosario fue de alguna manera implementada de manera un tanto más novedosa que en otros lugares. La concesión de obra pública parte de un proyecto marco que es del municipio. A partir de ese proyecto marco, el municipio hace una licitación pública, siempre a través de un proceso de licitación pública, para seleccionar a un privado que se haga cargo de la concesión y luego de la explotación comercial de un espacio. ¿Cuál es la característica que utilizamos para construir estos espacios de concesión? Bueno, además del anteproyecto técnico que presentaba el municipio desde el punto de vista arquitectónico, se presentaba una ecuación económica básica que se construía con la Facultad de Ciencias Económicas, donde se ponía un canon mínimo, y después el privado ofrecía un proyecto arquitectónico y un canon mensual. Y a partir de una forma predeterminada y también predefinida en el pliego, se elegía la mejor propuesta. Esto se aplicó para rubros como gastronomía, guarderías náuticas y cocheras. La característica es que, por supuesto, después, una vez firmado el contrato de concesión, el privado se hacía cargo no solo de la obra, sino del mantenimiento del espacio, que en algunos casos tenían que ver con el espacio verde circundante, en otros casos con las playas públicas, los baños públicos, etc. La iniciativa privada es una figura muy similar al de la concesión, solo que parte de la idea de un privado, es decir, en lugar de que la idea marco sea del municipio, la idea original es de un privado. Igualmente se hace una licitación pública y después ese privado, que fue el que presentó la idea, tiene prioridad sobre el resto. Y el convenio, ya habló Mirta, así que lo voy a pasar rápidamente, pero tiene que ver también con, como decíamos, un contrato con un privado, por el cual el Estado capta parte de la plusvalía que el privado obtiene a partir de cambios en la regulación urbanística. Acá tal vez, en el convenio urbanístico, que es el instrumento más innovador que aplica Rosario, la característica para mí fundamental, y por qué siguió de alguna manera profundizándose su utilización, es el gran soporte legal que tiene. Mirta contaba al principio que nuestro desafío era lograr captar estas plusvalías a través de un instrumento que no fuera tributario. Veíamos los modelos de Colombia y demás, donde siempre había instrumentos tributarios de por medio. Bueno, acá no se podía, porque un municipio como Rosario no podía captar esta plusvalía a través de un instrumento tributario, y por eso surge esta idea, o construimos esta idea de un convenio urbanístico. A través de estos dos instrumentos, concesión de obra pública y convenio urbanístico, se recuperó la ribera norte y la ribera central. Y pasamos ahora a otro instrumento que es el fideicomiso. Bueno, el fideicomiso, usamos dos tipos de instrumentos de fideicomiso, algunos que fueron solamente fideicomiso de obra y otros que fueron fideicomisos de obra y de administración. El fideicomiso lo que permite también es realizar inversión en espacio público a partir de financiamiento privado o en general mixto. Los ejemplos que se dieron en Rosario fueron con financiamiento mixto, es decir, de privados y del sector público. En todos los casos el fideicomiso es quien ejecuta la obra, y como siempre repetimos, para nosotros fue fundamental garantizar transparencia en la selección de los privados. ¿Cuáles fueron los proyectos que de alguna manera gestionamos a partir del fideicomiso? La remodelación de la terminal de ómnibus. La terminal de ómnibus venía de un proceso complejo, donde en primer lugar había caído una vieja concesión de Acetom, algunos deben recordar esos tiempos,
Cuando esa vieja concesión cae y ese privado no se había hecho cargo de las obras, toma el predio o la administración del predio una sociedad del Estado, se crea una sociedad del Estado para hacerse cargo de la administración de la terminal, y llegado fines del 2008, principios del 2009, era necesario, por un lado se terminaban esas viejas concesiones de locales, y por otro lado era necesario encarar obras importantes de remodelación de la terminal. Había dos caminos, uno el que habían seguido todos los otros municipios, fundamentalmente Buenos Aires, que era la privatización de la terminal, y de hecho había muchísimos intereses de privados por quedarse con la terminal y realizar las obras, o encarar este desafío que era un poco más complejo, que era llevar a cabo un proceso de remodelación a partir de la inversión público-privada con los propios comerciantes de la terminal, más nuevos que pudieran venir. Se optó por esta instancia. El predio de la terminal es un predio público, pertenece al municipio de Rosario, entonces se conformó un fideicomiso entre el municipio como propietario del terreno y la estación terminal de ómnibus Sociedad del Estado como administradora del predio. Este fue un fideicomiso solamente de obra. Terminada la obra, la administración siguió a cargo de la Sociedad del Estado, por eso fue un fideicomiso solo de 24 meses, que logró llevar a cabo toda la remodelación integral de la terminal hasta su actual situación, y donde el financiamiento de las obras provino de aportes, como decimos mixto, parte lo puso el Estado municipal y parte lo pusieron los comerciantes. Fue interesante todo el proceso con los comerciantes, porque por un lado los comerciantes que ya estaban instalados en la terminal actual, lograron la adjudicación directa de los espacios por una ordenanza del municipio, pero aportaron exactamente lo mismo que los comerciantes nuevos que quisieran venir. Para los comerciantes nuevos se abrió una licitación pública, y todos los comerciantes, los anteriores y los nuevos, tuvieron que realizar un aporte proporcional a los metros cuadrados de superficie de sus locales. Se hizo un rediseño total del espacio, y el mismo mecanismo se adoptó para las boleterías. Todas las empresas de transporte se le dio un módulo, y la que quisiera un módulo adicional iba a licitación. Sin duda fue un proceso muy interesante, porque a diferencia de todas las otras terminales del país, es la única que hoy está administrada por una sociedad del Estado, incluso logrando en los primeros tiempos equilibrio presupuestario. Otro ejemplo de fideicomiso interesante, el del ex batallón, conformación del área tecnológica Nodo Rosario, fue el primer distrito productivo de la ciudad, por ley provincial. Se enmarca en un proyecto más amplio, que fue el del ex batallón. Y en particular en este caso, el fideicomiso se conforma entre BMR Mandatos y Negocios y el Polo Tecnológico Rosario Sociedad Civil, teniendo como beneficiaria la provincia, que era la propietaria del terreno. De vuelta acá, en este caso, este fideicomiso es un fideicomiso de obra y de administración, porque terminadas las obras va a administrar o administra hoy el predio, el Polo Tecnológico Rosario, y los bienes fideicomitidos, que son los que de alguna manera financian la obra, son los aportes del gobierno provincial y de las empresas que forman parte del polo. De vuelta, con mecanismos transparentes y a través de licitaciones públicas para seleccionar a las empresas participantes. El consorcio público-privado es el último utilizado, se utilizó para la ejecución de lo que es hoy el mercado del patio. El consorcio público-privado lo que permite también, de vuelta, es generar inversión en espacio público con un financiamiento mixto. En general el consorcio es una figura de derecho público preexistente a lo que es la obra. El consorcio ejecuta la obra y administra el predio, y el consorcio está conformado por instituciones públicas y privadas, y como decíamos, es preexistente y hay una norma que lo aprueba con anterioridad. ¿Qué es lo que pasó en el mercado del patio? De vuelta, en el mercado del patio, en el patio de la madera, habían caído, de las 3 naves del patio de la madera históricas, habían caído las concesiones en 2 de ellas, solamente estaba vigente la que es de McDonald's. En las otras 2 naves había que realizar obras, y se recurre a esta figura. El Consorcio Ferial Rosario ya existía, es una figura de derecho público que se había creado cuando se crea la FIAR, la Feria Internacional de la Alimentación. Es un consorcio que se crea con el objetivo de administrar ferias de carácter transitorias, como es la FIAR, o permanentes. Bueno, hasta ese momento no se había utilizado el consorcio ferial para la administración de ferias permanentes,
se hace una reunión con todos los miembros del consorcio, que son las principales instituciones empresariales de la ciudad, y la intendente en ese momento propone la utilización del consorcio ferial para la administración, para la ejecución de la obra y la administración del mercado del patio. Se lleva adelante este proceso con el mismo sentido. En este caso las obras son financiadas con aportes del gobierno provincial y de los comerciantes que participan. La característica principal acá sí del mercado del patio, que fue un proceso un poco más complejo, porque participan por un lado del espacio instituciones públicas, como es el INTA, como es la Secretaría de Producción del municipio, como es el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe, con sus propios emprendedores. Hay espacios institucionales, como es el de AFA, o el de mercado de productores, y por último todo el resto de los espacios que pertenecen a comerciantes o emprendedores de la ciudad, también con mecanismos licitatorios transparentes para participar, y con aportes preestablecidos por metro cuadrado de superficie de cada uno de los locales que se ocupan. Hubo financiamiento especial para equipar los locales de parte del Banco Municipal y la Agencia de Desarrollo para los emprendedores. Quiere decir que este proceso la verdad que fue interesante porque contempla además esta posibilidad de generar herramientas de financiamiento para los privados participantes. ¿Cuáles fueron los resultados para nosotros de estos procesos? Bueno, por un lado, como decía Mirta, poder concretar planes que estaban previstos en la proyectos que estaban previstos en la planificación estratégica, es decir, estos no son proyectos de alguna manera que surgen porque al privado se le ocurre y tienen el financiamiento, sino que son todos proyectos que estaban previstos desde los primeros lineamientos de planificación estratégica de la ciudad. Se recupera gran parte de la costa, que ahora vamos a ver, con financiamiento privado. Se crea, como decíamos, el primer distrito productivo de la ciudad, que es el área tecnológica. Se logra revitalizar la estación terminal de ómnibus, que sin duda para nosotros era fundamental, no solo el tema de la obra, sino garantizar que su administración siguiera a cargo de una sociedad del Estado, porque presta un servicio que es esencial y además constituye patrimonio arquitectónico de la ciudad, el edificio. Y se logra conformar en Rosario el primer mercado minorista de alimentos, y en todos los casos se ponen en valor predios que son estratégicos. ¿Cuáles son los beneficios para el sector público? Bueno, como decimos siempre, todos estos mecanismos permitieron o viabilizaron proyectos de inversión que de otra manera no se hubieran podido llevar a cabo. Como veíamos, los municipios tenían cada vez más obligaciones en términos de gastos corrientes, y sin duda inversiones de esta naturaleza en espacio público eran difíciles de llevar a cabo desde el financiamiento del Estado. Ahí vimos algunos valores que tienen que ver con la recuperación de la costa, la terminal de ómnibus, el distrito tecnológico y el mercado del patio. Entre estos proyectos se recuperaron o se invirtieron en estos sectores de la ciudad casi 60 millones de dólares. Mirta mostraba todo el impacto de los convenios urbanísticos excediendo lo que fue la recuperación de la costa, ¿no? Esto es solamente en lo que fue recuperación de la costa, terminal de ómnibus, distrito tecnológico y mercado del patio. Estos 56 millones de dólares sin duda representan un incremento en el patrimonio del Estado local, y por otro lado liberan presupuestos para otros gastos sin incrementar tributos. Y siempre nos gusta mostrar este dato que es muy representativo del impacto que tuvieron estos instrumentos en la costa central. La costa central entre la costa central y la costa norte hay 12 kilómetros de extensión, de los cuales hoy el 92% es público, como decía Mirta también. Antes no era así, antes parte era privado, a partir de los convenios de Puerto Norte el 92% de esos terrenos son públicos. De esa costa recuperada, ese 92% de terrenos que son públicos, si ven más abajo, el financiamiento privado fue del 81%, y el 20% fue público, correspondiente fundamentalmente al proyecto de Ciudad Joven, es decir, a los galpones. Quiere decir que en terrenos que prácticamente en su totalidad, y después también de estos instrumentos de articulación, son públicos, hoy el 92% son públicos, y sin embargo más del 80% de la inversión fue privada. Este para nosotros de alguna manera es concluyente para mostrar el impacto económico
de estos instrumentos en términos concretos, ¿no? Porque muestran la capacidad que tienen por un lado y con anterioridad de recuperar terrenos para el sector público, pero además de garantizar que en esos terrenos la inversión sea en gran medida privada. Y en términos de empleo, esto es lo que decíamos, otro tema no menor, y acá está de alguna manera el impacto social. ¿Cuáles son los beneficios para el sector público desde el punto de vista social? Por un lado, la posibilidad de que muchos de estos espacios, como veíamos los espacios concesionados, tengan o gocen de un diseño y una propuesta comercial muy atractiva gracias a la compulsa que hay entre privados. La verdad es que las primeras concesiones fueron un poco más complejas de conseguir privados que estuvieran interesados, pero con el tiempo y a medida que la costa central se tornaba más atractiva, todos los privados querían estar en la costa central. Entonces eso hace que cada una de las propuestas, después en términos gastronómicos y de espacios, se tornaran más atractivas, y en definitiva hacen que los espacios públicos resultantes sean más atractivos. Por otro lado, como decíamos, son espacios que están mantenidos por el privado, donde además todos los ciudadanos y los vecinos de Rosario cuentan con servicios adicionales, como son los baños públicos, y que de alguna manera también tienen los privados. Y se generan puestos de trabajo. Estos puestos de trabajo, estos 1.860 puestos de trabajo, son reales. En su momento los construimos consultando a cada una de las guarderías, clubes náuticos, concesiones, terminal de ómnibus, cuántos puestos de trabajo habían generado, y estos datos son reales, no son proyecciones, y hoy por hoy ya deben estar por encima de esto, porque el área tecnológica seguramente creció, pero podemos pensar en más de 2.000 puestos de trabajo solamente en estos proyectos que estamos acá mostrando. Y para el sector privado también claramente hay beneficios. Por un lado, se logra diversificar la cartera de inversiones, sin duda, en sectores que son atractivos, y como decimos, a veces es más difícil lograr la instalación de los que son los pioneros. La costa central fue más difícil convencer a los pioneros, en el mercado del patio fue más difícil convencer a los primeros, pero sin duda después quienes invierten y quienes confían en la inversión en el Estado, logran instalarse y tener una inversión segura en espacios que son estratégicos. Y también seguridad jurídica, porque la verdad que esto es no menor. Quienes realizan estos contratos de APP, realizan contratos con el Estado municipal, no es con una gestión. En general son contratos de mediano y largo plazo, con lo cual la seguridad jurídica no es un tema menor. Y por último, compartir lo que para nosotros son algunas condiciones necesarias y otras favorables para estos instrumentos. Mirta también comentaba alguna. Voy a empezar con la primera, que no está escrito, y que Mirta arrancó diciendo esto. Sin duda la primera es la decisión política, y en esto creo que Miguel Lifshitz fue el gran artífice y el gran promotor y convencido de esto, y sin esa decisión política nada de eso es posible. El segundo punto para mí, no menor, es la credibilidad institucional, y esto viene de la mano de transparencia. En alguna oportunidad en que Mirta hizo una presentación con la gente del BID y algunas empresas privadas que habían participado de estos procesos, dijeron que en Rosario había una agenda única, y yo tomé esa frase porque me parece que es la más representativa de lo que es la transparencia. O sea, transparencia y claridad en la selección de oferentes, pero que cuando el privado se sentara a hablar con el Estado sabía que había una agenda única, y que era ese objetivo de desarrollo común, y que no había nada más de por medio. Como dije varias veces en la presentación, saber usar los instrumentos jurídicos apropiados, porque si no, se va a juicio y los privados terminan ganando. O sea que tener certeza en los instrumentos jurídicos que se utilizan, y usarlos con pertinencia, la verdad que para mí es otro punto fundamental. Y por último, reconocer que la torta es finita, y esto también lo dijo uno de los privados, pero me parece que también es importante desde el punto de vista del Estado. Nosotros en esto, en algún momento, y también lo dije cuando arrancamos con lo de las concesiones, empezamos a trabajar de manera transparente y muy activa con la Facultad de Ciencias Económicas, que lo que hacía era proyecciones desde el punto de vista de la ecuación privada de cada uno de estos procesos, para de alguna manera no estar pidiendo ni de más ni de menos, pero sí tener una perspectiva de los dos lados, ¿no? Desde el punto de vista del Estado y también del privado. Y sin duda hay condiciones que son favorables, y que en el caso de Rosario fueron muy favorables para promover estos proyectos. En primer lugar, los espacios institucionales de articulación. Acá veíamos que gran parte de estos procesos se anclaron en estos espacios institucionales, como el COFER, como el Polo Tecnológico, como la Estación Terminal como Sociedad del Estado, y Rosario en esto
tenía y tuvo muchas instancias institucionales sólidas que sin duda favorecen los procesos. La articulación público-público no menor, en el caso del mercado del patio y en el caso del ex batallón, hubo una fuerte articulación entre el municipio y la provincia, y Mirta también mencionaba muchos de estos proyectos, y también lo traía a colación en el caso de lo que es el ECOM. Así que sin duda la articulación público-público en un municipio como Rosario es fundamental. Y la estabilidad de la economía también fue un tema que sin duda en algún periodo favoreció estos procesos, porque son procesos de largo plazo, son procesos donde las inversiones en general requieren periodos de maduración y de recupero largos. Y bueno, y para terminar, Mirta hablaba un poco del futuro y los desafíos futuros. Yo entiendo que a futuro estos instrumentos sin duda fueron muy válidos, sin duda se van a seguir consolidando, porque la ciudad ya los adoptó, como decíamos, y los adoptaron los distintos estamentos. A futuro creo que sin duda, y más en términos de desarrollo socioeconómico, hay que pensar en avanzar en términos de alianzas para el desarrollo, que es hacia donde fueron los países que habían arrancado con los instrumentos de articulación y hoy están pensando en alianzas para el desarrollo, que tienen que ver con alianzas entre lo público y lo privado, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles. Por ahí la vi a Marianela Mosconi, algo de esto trabajamos con ella, me parece que ese sería un desafío interesante de cara a los próximos años para Rosario, porque sin duda el logro de los ODS, y que es uno de los temas que la usina trata, no va a poder lograrse ni a nivel nacional y mucho menos local, solamente con los esfuerzos públicos, o con el financiamiento público. Así que entiendo que grandes desafíos vienen por ese lado, y ojalá Rosario siga siendo pionera en esto. Bueno, muchas gracias. Gustavo, estás muteado. No, no se escucha. Ahí. Está, me tenías bloqueado, Malala. No podía hablar. No podía desactivar la restricción de micrófono. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que re interesante la presentación en relación a los instrumentos, a la aplicación, al alcance y también a los desafíos. Ahí había dos preguntas, una era para Mirta y otra para Helio, yo las escribí en el chat. La de Helio la contestaste casi en la misma exposición, porque te preguntábamos acerca de la experiencia particular del mercado del patio, que había tenido, bueno, que fue uno de los últimos instrumentos que se utilizaron y que tenía alguna particularidad diferente de los anteriores. Bueno, contaste bien claro cómo fue esa experiencia, cómo fue la aplicación del esquema de trabajo. Y también hay una pregunta para Mirta en relación a los desafíos, que la dejó casi planteada sobre el final de su charla, respecto de, bueno, cuáles son los desafíos de las ciudades en materia de articulación público-privada, y cómo se puede utilizar esta mecánica para resolver uno de los principales problemas que hoy tienen las ciudades como Rosario y como otras ciudades de escala media, que es el crecimiento de la pobreza, la marginalidad, los asentamientos irregulares, y también el déficit habitacional de los sectores medios que muchas veces no llegan a poder tener su vivienda propia. Así que bueno, si quieren, charlamos un poquito más sobre esta pregunta final, y bueno, y si hay más preguntas pueden escribirlas en el chat, que yo ahora bueno, ahí hay otra nueva. Ahora las leemos y las vamos respondiendo. Yo fundamentalmente quiero resaltar algo que me parece que es el eje de todas las cuestiones que
venimos hablando, y si para algo tienen que servir todos estos mecanismos, es para que la ciudad sea más equitativa y que exista el derecho a la ciudad para todos. Creo que la pobreza no es un problema de los pobres, sino que es un problema de todos. En la medida que la ciudad no logre una mayor sostenibilidad y sustentabilidad a nivel social, no se podrán resolver los problemas de inseguridad, los conflictos sociales que hoy existen. Yo siempre rescaté en el proceso que nosotros hemos dado, es que en su momento, cuando hubo que dar este salto cualitativo, aprobando toda esta caja de herramientas, que era realmente dar una batalla muy grande en la ciudad, nosotros no teníamos mayoría en el Consejo, y sin embargo, las más de 300 normas que se aprobaron por unanimidad en el Consejo Municipal, con el acompañamiento de todos los bloques políticos. Todos los convenios que se aprobaron también se aprobaron por unanimidad. Es decir, que hubo una discusión, yo creo que como nunca, el urbanismo y las normas de la ciudad estuvieron presentes en todos los diarios, como tapa de los diarios, la discusión del código urbano y de todo lo que se estaba implementando, formó parte de la tapa de los diarios durante 2 o 3 años, y como nunca estuvo presente la discusión de hacia dónde iba la ciudad y qué es lo que se quería modificar y cambiar. Es decir, que en alguna medida hubo un pacto social para dar este cambio cualitativo, hubo un pacto político para dar este cambio cualitativo. Y yo creo que hoy de nuevo se debería recurrir a lo mismo. Yo creo que hay que primero instalar en la agenda esta cuestión de que la ciudad tiene que saldar estas grandes diferencias, y que el problema es de todos, y que todos los sectores se tienen que sentar a la mesa para discutir cómo se resuelve esta gran problemática social que hoy existe. Desde el punto de vista urbanístico, siguen habiendo muchos recursos, obviamente que creo que se pueden profundizar los convenios, hay muchos lugares más donde llevar los convenios urbanísticos, y hay que generar esta agenda de trabajo de no esperar que venga el privado a ofrecer lo que quiere hacer, sino ir al municipio a buscar a los privados en los lugares donde todavía hay interés de desarrollo y donde la ciudad necesita transformar. Y atrás de esta búsqueda siempre va a haber lugares para proponer y donde construir vivienda social. En el mismo parque habitacional Ludueña quedaron terrenos donde el Estado puede construir vivienda, y terrenos que están disponibles con infraestructura para hacerlo. Creo que hay que dar un debate también con las empresas constructoras de cómo a través de la construcción de vivienda se va generando una reserva de vivienda subsidiada, o de vivienda social, como lo hacen en muchos países, donde un porcentaje de lo que se construye está destinado a cubrir ese déficit. Creo que esto todavía es una tarea pendiente, y creo que en el centro de la ciudad hay un patrimonio enorme que todavía no ha sido lo suficientemente explotado. La ciudad de Rosario tiene un área central donde hay muchísimas viviendas de valor patrimonial que se pueden recuperar, y donde el Estado podría recuperar vivienda bien posicionada en áreas con infraestructura y servicios, donde no es necesario llevar nuevos servicios, porque los servicios ya existen. Hay cantidad de viviendas de pasillo en el área central que se podrían rehabilitar. Para esto también se necesita tener un mayor acompañamiento de otros sectores del Estado, es decir, todos sabemos que los recursos para la vivienda, para construir vivienda, no están en los gobiernos locales. Los recursos para construir vivienda están en el gobierno provincial y en el gobierno nacional. Entonces, es necesario que estos gobiernos bajen la agenda
y que establezcan estas cuestiones y que se pueda interactuar de mejor manera con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, porque no sirve de nada cuando a nivel nacional se programan planes de vivienda que no tienen nada que ver con la realidad de las distintas ciudades. Si nosotros necesitamos tener financiamiento para llevar adelante una política de construcción de vivienda o reconstrucción de vivienda en el área central, debería bajar algún programa nacional que ayude a financiar intervenciones público-privadas en el área central que permitan rehabilitar edificios antiguos y que permitan ahí ganar un mercado de vivienda que es un potencial que tiene la ciudad de Rosario y que estaría muy bueno porque a su vez significaría una política de rehabilitación del área central también. Entonces, yo creo que primero, como conclusión, tiene que haber una nueva convocatoria a todos los sectores políticos, institucionales, privados, a un llamado de atención sobre la necesidad de sentarse a discutir cómo vamos a hacer para transformar la realidad que tenemos. Segundo, en esa mesa sentar a las distintas instancias del gobierno nacional para que nos ayuden a afrontar programas de vivienda que la ciudad los tiene estudiados, porque aparte de eso, hay mucho trabajo realizado en la Secretaría de Planeamiento y en las distintas secretarías de la municipalidad, y una expertise enorme, una experiencia enorme para llevar adelante emprendimientos y llevar adelante proyectos si nos permiten desde el gobierno nacional poder gestionar recursos para que estas cosas puedan pasar. Bueno, y para terminar, quiero también agradecer que, como hizo Helio, el aporte enorme que tuvimos, tanto de Carmen Donadío como de Dalmacio Chávarri, para la construcción de todos estos instrumentos desde el punto de vista legal, ¿no? Porque si no hubiéramos logrado esta sólida construcción, no hubiéramos llegado a este punto. La ciudad de Rosario nunca tuvo un juicio, a pesar de todos los convenios que se realizaron, de todos los cambios normativos que hubo, no tuvimos ningún juicio, y la mayor parte de los proyectos se pudieron llevar a buen término, con todas las dificultades que tiene un proceso de esta envergadura. Obviamente no vamos a decir de que es fácil llevar adelante un cambio de esta magnitud. Fue una gran pelea, fue una gran lucha, pero también están a la vista los beneficios obtenidos. Así que bueno, esta es mi conclusión. Bueno, estoy con dificultades para activar mi micrófono, pero bueno, lo logro finalmente. Gracias, Mirta. Ahí hay una pregunta para Eleonora también en el chat y otra nueva para vos, y hacemos esas consultas y terminamos con la charla. No sé si viste, Eleonora, la consulta que hay en el chat, y sí, perfecto. un poquito también, Mirta. Perfecto, aprovecho, me tomo del último que dijo Mirta, digo, no solo que no tuvimos ningún juicio ni ningún revés jurídico, sino que algunos procesos como el mercado del patio fue inédito porque pasó por Tribunal de Cuentas Provincial y Municipal todo el proceso, la obra y la selección de cada uno de los 40 y pico comerciantes y emprendedores sin ninguna observación de ninguno de los tribunales de cuentas. Y digo, esto no es algo menor, porque la verdad es que muchas veces quienes critican los procesos no saben de estas cuestiones de por medio. Las concesiones municipales fueron los únicos expedientes que todos y cada uno, en cada una de sus hojas, fueron al Consejo Municipal para revisión, con una comisión investigadora de todos los concejales, y nadie encontró una irregularidad. O sea que esas cuestiones también tienen que ver con esta cuestión de la legalidad y la transparencia en los procesos, que nos permitieron de alguna manera atravesar estos posibles cuestionamientos y además fortalecer
de cara al futuro de su aplicación. La pregunta de Fernanda me parece fantástica, yo algo de esto decía al final. Las APP sin duda desde el punto de vista técnico, y por eso arranqué con una definición que me parece no menor, porque es un término que hoy se bastardea bastante, se utiliza un poco para todo, está como de moda hablar de las APP. Las APP en términos teóricos son instrumentos que se utilizan para que el privado participe con el Estado, ya sea en la ejecución de obras o en la prestación de servicios públicos. Esa es la definición más técnica y rigurosa de las APP. Pero sí es cierto que hoy existen otros instrumentos, y un poco con esto yo terminaba, que tienen que ver con la participación de los privados junto con el Estado, en lo que tiene que ver con cuestiones más sociales, o de los ODS, como vos preguntabas acá, Fer, que tiene que ver con las cuestiones productivas, las cuestiones incluso de salud, de educación. Y esto es interesante porque yo entiendo que esto de las alianzas para el desarrollo, que algunos países de Latinoamérica, sobre todo Brasil, han empezado a transitar de manera más profunda, abre las puertas a nuevos desafíos. Es decir, es una alianza donde el privado de alguna manera participa con el Estado en la búsqueda de los objetivos para el desarrollo, y tiene que ver con una nueva visión de las empresas. Las empresas de hoy no son lo mismo que las empresas de antes, las empresas, muchas hoy ya están transitando hacia lo que es la nueva economía, y en ese tránsito hacia la nueva economía las empresas empiezan a preocuparse no solo por ganar, sino también por tener un impacto económico, social y ambiental. Y esto que parece hablar de futurismo, o que antes era solo de Europa, ya muchas empresas locales lo están haciendo, y en ese camino hay empresas que quieren certificar, que realmente tienen triple impacto, empresas locales que conocimos que en algún momento fueron parte de nuestro programa de primeros exportadores del municipio, hoy están siendo exitosas a nivel internacional, de la mano de esta cuestión de considerar el triple impacto, y de ver no solo su rentabilidad, sino el impacto social y económico y ambiental de sus acciones. Bueno, esas empresas, las de la nueva economía, están interesadas en hacer alianzas para el desarrollo, y esas empresas sí, para mí, habría que incentivarlas generando en Rosario o en la región marcos normativos que promuevan estas alianzas, y que promuevan realmente una preocupación o una intención del Estado municipal de trabajar en este sentido, y de alentar a las empresas que transitan por este camino. Me parece que es una nueva etapa por recorrer, y que sin duda, si se quiere tener impacto social y ambiental a nivel ciudad, de vuelta a lo mismo, no va a bastar con los recursos del Estado, y hay que tener a mano y tener listos estos instrumentos para poder asociarse en términos legales y con el marco normativo apropiado con los privados. Y también una vez más, ser los primeros que se avancen en esto, ¿no? Porque esto también es un camino que todas las ciudades van a empezar a recorrer, porque a nivel regional lo están empezando a transitar los países, y bueno, sería muy bueno poder ser pioneros en esto. Gracias, Elio. Mirta, ahí tenés una pregunta más que en realidad dice: ¿cómo se compatibilizan los diferentes indicadores urbanísticos con los acuerdos? Como ejemplo, el FOT, alturas máximas, FOS, y si hay transferencia de FOT. Sí, explico un poquito. En Puerto Norte, el plan especial de Puerto Norte, que organizaba un poco la estrategia general para el área, determinó primero toda la estructura vial y la división del área en unidades de actuación, y también planteamos un indicador básico de un FOT que estaba en un promedio entre 2 y 2,5. Cuando el área aledaña, es decir, barrio refinería y todos los sectores próximos, tenían un índice 1. ¿Por qué este índice 2? Porque obviamente en situaciones frentistas al río, frentistas a estas grandes avenidas, eran los lugares donde uno podía incrementar el índice e incrementar la altura. Entonces, ¿qué se hace con las diferencias entre un proyecto y otro? Porque entre una unidad de gestión y otra podía haber algunas diferencias que oscilaran entre el índice 2 y el 2,5, entonces estas diferencias se compensaban en el convenio urbanístico con las mayores exigencias de obra
o de aportes económicos, por ejemplo, para vivienda social. Es decir, si un proyecto tenía, una unidad de gestión tenía 2 como índice, y la de al lado tenía 2,5, ese medio punto que tenía la unidad de gestión aledaña se compensaba con mayor aportes de obra o mayor aportes de exigencias de pago a través de compra de tierra para vivienda o compra de tierra para espacio público o lo que se estableciera en el convenio. Esto fue objeto de un trabajo muy exhaustivo de todos los tasadores municipales. Esto también, haciendo referencia a la transparencia del proceso, la Secretaría, las distintas secretarías municipales coactúan en una comisión, la Comisión Técnica de Urbanizaciones, y cuando ingresa un proyecto de esta magnitud, inmediatamente se da participación a las distintas áreas municipales, y son los tasadores municipales los que hacen el cálculo. Hoy ya existen fórmulas reguladas para hacer los cálculos de mayores aprovechamientos urbanísticos, está transparentada una fórmula donde se establecen los mecanismos para hacer los cálculos, y entonces en el convenio queda transparentado todos los indicadores que se otorgan y las diferencias que se dan entre los indicadores entre una unidad y otra quedan transparentados en el convenio a través del informe que hacen los tasadores municipales de qué es lo que se debe cobrar, y en todo caso lo que se decide en el convenio es a qué se van a adjudicar esos fondos. Inclusive esa discusión después pasa al Consejo Municipal porque el convenio junto con el plan de detalle es aprobado por una ordenanza municipal. Entonces, este acuerdo firmado, que es un compromiso, un contrato que firma el Estado con el privado y que establece inclusive los plazos de ejecución y demás, terminan teniendo validez jurídica al ser aprobados a través de una ordenanza municipal. Bueno, creo que estuvo claro, ¿eh? Y bueno, creo que ya estamos también en tiempo de casi de cierre, estamos cerca de las 8, así que bueno, cumplimos con el cometido. Quiero bueno, volver a agradecerles tanto a Mirta como a Helio la participación y contar estas experiencias que son increíblemente valiosas, no solo por todo lo hecho, sino por los desafíos que proponen para el futuro. Creo que la situación de la pandemia nos llevó a todos también a mucho de incertidumbre y a mucho de inmediatez, y se hace como necesario otra vez repensar, digamos, en forma participativa y con convocatorias amplias los nuevos desafíos de futuro en el marco de lo que viene. Así que creo que todas estas herramientas son por demás de valiosas para pensar nuevamente lo que tenemos por delante como ciudades y bueno, y cómo lo abordamos en esta situación post-pandemia. Yo les agradezco nuevamente a todos los participantes, hemos sido poquitos pero activos, eso estuvo bueno. Todo lo que bueno, se habló y acá está grabado, queda en el campus de la usina. Después les voy a pedir a Mirta y a Helio que me arrimen si pueden las presentaciones, porque también eso las colgamos y es de acceso para los alumnos que estuvieron presentes y para aquellos que tienen acceso al campus aunque no hayan estado. Y bueno, y además de agradecerles, los invito a participar de la próxima charla, que va a ser el jueves próximo, en el horario habitual, a las 18 horas, y que vamos a hablar sobre temas de movilidad sustentable y los desafíos de la movilidad en las ciudades, también con un panel de lujo, con 2 ponentes nacionales y 2 extranjeros. Así que bueno, les agradezco la presencia, la participación, el contenido, todo. Los saludo desde la distancia y nos estamos viendo el jueves próximo. Muchísimas gracias.
Gracias. Audio Jungle.